Es motivo de alegría venir a la palabra del Señor, escudriñarla, tener en ella el alimento del alma. Así como uno se nutre del cuerpo, también es necesario del alma, del espíritu. Por eso es que las personas que a veces se van acomodando a quedarse en casa y no venir a escuchar palabra de Dios, poco a poco se van volviendo, anémicos. Y ya el anémico ya ni hambre le da. Y se va poniendo todo amarillo y hasta que se seca. Igual que las flores cuando no les echan agua. Nosotros necesitamos venir a nutrirnos de la palabra del Señor. Y venimos haciéndolo en los días jueves a través de este estudio de la palabra del Señor, que vamos versículo a versículo. Hoy nos corresponde el capítulo 2 del Evangelio según San Marcos, versículos 18 al 22. Nuestro saludo a la audiencia de Faro Estéreo 105.9 y www.radiofaro.es.tl, a los hermanos de Radio Maranata en Jalapa y a nuestro hermano Otto Cruz, a los hermanos de Radio Visión Santa Catarina Mita en 106.9, a los hermanos de Radio Dios de Pacto en Jersey, Estados Unidos, Radio Visión San Pedro Sula, Honduras en 101.1 y nuestro hermano Julián Lobos, que el Señor les bendiga. Asimismo, nuestro saludo a los canales de televisión que nos están apoyando, compartiendo esta palabra. El Buen Pastor TV en San Manuel Chaparrón, nuestro hermano Ronnie Aquino, por el cual suplico sus oraciones al Señor, no ha estado bien de su salud. Asimismo, nuestro saludo a la audiencia en San Carlos Alzatate a través de Alzatate TV, Cristo viene. Señor, te damos gracias por esta porción que tenemos frente a nosotros. Gracias porque ella sola se explica. Gracias, Señor, porque nos nutre, porque nos edifica, porque nos ayuda a cada día, Señor, ser más conforme a tu manera, a tu medida, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es nuestro sustento, nuestro alimento, y nos nutrimos en ella y nos deleitamos en ella esta noche. Señor, te rogamos que hables a nuestros corazones, que pongas tus palabras en la boca de tu siervo. Sabes cuán indigno, cuán pequeño, cuán incapaz yo soy, Señor, pero también sabes, Señor, que tenemos hambre de ti. Ha llegado ese tiempo del cual tú dijiste que vendría hambre no de pan, ni sed de bebida, sino de palabra. Y nosotros queremos saber más de ti cada día, Señor, por eso nos reunimos hoy jueves para escudriñar tu palabra, mi Dios amado. Háblanos, te ruego. No consideres nuestra humanidad, ni nuestros pecados, nuestras faltas, sino míranos, Señor, con esa mirada misericordiosa con la que una vez tú dijiste son cual ovejas que no tienen pastor, y nos redimiste y te convertiste en nuestro pastor. Nunca dejes de vernos con esa mirada compasiva, mi Dios. Nunca dejes de vernos con misericordia, porque indignos somos, mi Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, poco a poco vamos adentrándonos en el estudio del Evangelio según San Marcos. Creo, mis hermanos, que toda la doctrina bíblica debe estar centrada en Cristo Jesús. Creo, mis hermanos, que el Evangelio tiene a Cristo como centro y razón de toda nuestra fe. Creo, mis hermanos, que cualquier libro, persona o cualquiera que quiera decir algo tiene que decirlo basado a las palabras del Señor Jesús. De hecho, la doctrina que los apóstoles extienden desde el libro de los Hechos y en adelante está basada en las palabras del Señor Jesús. De hecho, el apóstol Pablo en algún momento dice: os hablo en palabras del Señor. Porque en realidad Él es la razón y Él es nuestro todo, mis hermanos. Cristo Jesús es la razón de la iglesia. Y digo esto porque estamos entrando a algunos temas un tanto doctrinales, pero que de hecho es Jesús quien habla, y entonces tenemos que creerlo como Jesús lo dice y no como otro se lo invente, lo manipule, lo estire. Creamos la palabra que Jesús nos da. Estos 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, mis hermanos, debemos de empaparnos de ellos, porque ahí están las palabras del Maestro.
lo que Él pide de nosotros. Dice en el versículo 18, y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Bien, el tema del ayuno. Desde tiempo antiguo encontramos en la Biblia el ayuno no como una institución de parte de Dios, sino como una manifestación de pesar, como una manifestación de luto, de humillación. Vemos, por ejemplo, a Jonás, que llega a Nínive y les predica y les dice: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y el rey de la ciudad promulgó un ayuno y puso a todos a aguantar hambre, aún a los animales, a vestirse ropas de luto. Dice, la ropa de luto no era de negro. Hoy compran aquellos vestidones muy elegantes, negros y con un montón de perlas y unos grandes tacones que ya no es luto, ya no es humillación. Llegan a presumir a los velorios con aquel atuendo. El luto que vestía la gente antigua era que su ropa que llevaban puesta la rompían, se la rasgaban y se echaban ceniza en la cabeza, como una manera de decir: no valgo nada, me humillo hasta el polvo. Esa era la forma en la que se hacía el cilicio. Y dice que los habitantes de Nínive cayeron en ayuno y cilicio para pedirle a Dios que no destruyera la ciudad, y en efecto Dios no la destruyó. Así encontramos muchas otras ocasiones en la Biblia en donde se hace ayuno acompañado de humillación. El no comer era una manera de humillarse y decir: hay veces que uno se encapricha y dice: pues no como, ¿va? No, no era capricho. Este era una manera de decir: no soy digno ni de la comida, soy una basura, soy una piltrafa humana y no sirvo para nada. Y en ese mismo sentido, mis hermanos, debe hacerse el ayuno, si es que se hace, en un sentir de humillación delante de Dios. Hoy no, hoy hacen ayuno 40 días y pasan al púlpito a presumir: traigo 40 días de ayuno, mis hermanos, vengo lleno. La Escritura dice que lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. Estos discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban y todavía van y le reclaman a Jesús: ¿y por qué tus discípulos no? Vemos a aquel hombre fariseo que se encontraba en el templo, y había un publicano, dice la Escritura. El fariseo estaba en la puerta del templo, a donde todos lo vieran, y le decía: Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás. Yo doy mis diezmos puntualmente, Señor. Hago ayuno 3 veces a la semana. Señor, yo soy muy importante. Gracias porque yo no soy como ese publicano que está allá. Y el publicano, que era un servidor público, como les explicaba en ocasión anterior, en un rinconcito del templo se golpeaba el pecho y le decía: Señor, ten misericordia, ten compasión de mí, sé propicio a mí, pecador. En otras palabras, la palabra ser propicio es de alguna manera el precio justo por mí, que soy pecador. Entonces se dice: es propicio este precio por el bien que vamos a adquirir. Entonces, cuando se dice que Jesús fue el sacrificio, fue propicio de nuestros pecados, quiere decir que cabal al tamaño de mi sinvergüenzada. Así fue el precio que Él pagó. Entonces Él le decía: sé propicio a mí, pecador. Y dice que Jesús, al ver a los dos, dijo: este que está ahí humillado,
regresará en paz a su casa. Pero ese que está en la puerta gritando, no le hace ni cosquillas al oído de Dios Padre. Cuando hablamos de ayuno, hablamos de humillación. Y estos discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Jesús no ayunan. Yo no sé si usted alcanza a percibir esto, porque de hecho el ayuno yo lo practico en algunos momentos de mi vida que he sentido la necesidad de hacerlo y me he humillado a los pies del Señor y he visto su respuesta. Pero en ese sentir de dolor, de pesar, entonces hemos hecho ayuno. El punto aquí es que hay gente que lo hace, uno, por costumbre. Yo acostumbro a ayunar todos los domingos. Costumbre. Igual que los católicos acostumbran ir el 15 de enero a ver al Cristo Negro. No, la religión es costumbre. Ahí en Noticiete dicen: un país lleno de tradiciones, dice. Nosotros no seguimos tradiciones. Tradición es aquello que se hace por costumbre. Mi abuelo lo hacía y mi papá aprendió a hacerlo. Yo aprendí de mi papá y se lo estoy enseñando a mis hijos. Pero nunca razonamos, nunca pensamos si realmente tiene lógica, si vale la pena. Cuando venimos a Cristo dejamos las tradiciones y nos dejamos guiar por este libro santo y precioso que es la Biblia. Entonces, decía, quienes ayunan por tradición, por costumbre. Hay otros que ayunan porque el pastor propone: hermanos, vamos a hacer un ayuno. Y dicen: vamos al ayuno, dice. Y ahí va el montón de gente, pero sin dolor en su corazón, con una cajetilla de chicles en la bolsa. Se hacían antes las vigilias en algunas iglesias de clamor, de oración, y Dios se manifestaba. Hoy hacen, fíjense pues, vigilia de alabanza, dice. O sea que cantar van a hacer concierto, no es la vigilia que se tenía en aquel entonces. Y entonces esta gente ayuna en obediencia a un estatuto. Dice el pastor: el domingo es ayuno, hermano. Y se reúne la gente y sin dolor en su corazón, sin pesar en su alma. Y por eso, mis hermanos, se promulgan ayunos, incluso en televisión, en radio y en los medios de comunicación masiva se invita, se convoca a un ayuno nacional, dice, por la paz de Guatemala. Y no hay paz. ¿Cuántos de los que aguantaron hambre, porque no le puedo llamar ayuno a eso, cuántos de los que aguantaron hambre en esos ayunos sentían dolor y pesar en su corazón por la tragedia, la crisis de nuestro país? Hermanos, el evangelio en sí es una cuestión de aquí, del corazón. Cuando se siente, se lleva aquí adentro. Y Jesús les explica y dice el versículo 19: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Yo les decía, hermanos, los discípulos de Jesús no ayunan porque Jesús está con ellos. ¿Nosotros qué somos? ¿Discípulos? ¿Espectadores? Algunos dicen nosotros los gentiles, dice. La palabra gentil, según lo expresa el apóstol Pablo en una de sus epístolas, dice, hablando de la idolatría, dice, siguiendo ídolos mudos, dice, en los cuales andabais vosotros en otro tiempo cuando erais gentiles, dice. O sea, la palabra gentil se refiere a los que adoran imágenes. Nosotros somos discípulos del Señor. Y decían, los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y los de Jesús no. ¿Por qué? Porque Jesús estaba con ellos. Mire, yo no sé si usted
es su cumpleaños. Vino su tía de los estados, le trajo regalos, le dio pisto, hay pastel, hay tamales, hay música, todo está alegre, nadie le hace caras, usted está feliz. Y le dicen, es día de ayuno, ¿eh? Ayunaré cuando no hayan tamales, digo, cuando no haya pastel. ¿Me capta el concepto? Tener a Jesús en nuestra vida. O sea, los discípulos eran la gente más feliz sobre la tierra. Estaban con Jesús. Yo no sé si usted me capta. Mire, realmente la vida cristiana, lo que aquí vivimos, lo que aquí nos esforzamos, es por llegar a ver a Jesús, hermano. Amén. Si yo quiero ir al cielo, no por las calles de oro ni las puertas de perlas, al final fuera donde fuera, pero estar con mi Cristo. Eso es lo que yo quiero. Y estos 12 lo tenían ahí cerquita. Juan dice que se le recostaba en las costillas a Jesús y disfrutaba del amor del maestro, mis hermanos. Y que le dijeran no comas. Es más, en día sábado les daba hambre, dice el versículo 23 en adelante, y espigaban para comer. La ley judía prohibía espigar, prohibía cortar trigo en día sábado. Pero ellos estaban tan felices oyendo las parábolas del maestro que iban por el camino y hallaban trigo y iban masticando ahí sus granitos. Hermanos, la felicidad de tener a Cristo sobrepuja cualquier tristeza, cualquier desesperanza, cualquier dolor. Tener a Cristo es la más grande dicha del ser humano. Lamentablemente la gente allá afuera está tratando de satisfacer sus necesidades con guaro, con mujeres, con drogas, con cualquier cosa, menos con Cristo. Y hasta cuando encontramos a Cristo y degustamos su presencia, nos damos cuenta que eso era lo que a mí me faltaba. ¿Ah? Encontramos a un rey David que hace ayuno por su hijo. Después de haber pecado, Dios lo castiga con la muerte de uno de sus hijos. Pero mientras el niño está enfermo, David hace ayuno, no come y rasga sus vestiduras y se echa ceniza en la cabeza. Se humilla hasta el polvo para suplicarle a Dios que sane a su hijo. Pero cuando el hijo es muerto, inmediatamente le dijeron a David, el niño ha muerto. Se sacudió la ceniza y les dijo, tráigame de comer. ¿Ya para qué me voy a humillar si el niño ya está muerto? Era la voluntad de Dios que muriera. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros tenemos, yo no me aparto de que alguien haga ayuno, yo lo hago, pero hágalo con dolor en su corazón. Cuando usted tenga una crisis, un problema, entonces humíllese. Si solo va a aguantar hambre, eso no es agradable delante de Dios. El ayuno no es un instrumento para manipular a Dios para que haga lo que yo quiero. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo soberano. David ayunó y de todos modos el niño murió. Pero si es una manera de decirle a Dios, Señor, yo soy basura, no tengo derecho de pedirte nada, pero te ruego, Señor, que hagas misericordia de mí. Eso es el ayuno. Entonces dice que Jesús les explicó a los que le reclamaban que los discípulos no podían ayunar porque su fiesta estaba con ellos, ¿ah? Su alegría estaba con ellos, su todo estaba con ellos. Tenían hambre. ¿Qué hay, muchachos? 5 panes y 2 peces. Tráiganlos para acá, les decía. Padre, te doy gracias. Multiplica estos panes y estos peces para que estos que están aquí crean que tú eres Dios y yo soy tu Mesías. Repartan. Y se iban pepenando, ¿ah? 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y aquellos vienen a decirle, ¿y por qué no ayunan, verdad? Llevaban a un paralítico en una camilla y salía caminando. ¿Qué hace uno cuando el familiar enfermo sale del hospital y viene bueno?
Hagamos un churrascón Pérez, dice uno. Matemos la gallina negra. ¿Ah? Hermanos, Jesús estaba con ellos y cualquier necesidad, cualquier problema, cualquier lucha que tenían, Él estaba con ellos. Y les dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces, en aquellos días, ayunarán. Jesús muere. Oiga, Jesús muere en el Calvario. El Espíritu Santo no ha sido derramado. Y hay 3 días de angustia en los discípulos. Se van y se encierran y nadie quiere comer nada. Habían matado a su maestro. ¿Ven qué tremendo? Entonces ayunaron y sin querer. El Señor resucita, alegra sus corazones 40 días y luego es ascendido al cielo y les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros un consolador que yo os envío para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Para siempre, todos los días. Y es ascendido Jesús y se quedan los discípulos otra vez solos. El Espíritu Santo no ha venido y su maestro se fue. Y otra vez se ponen en ayuno. Y estaban en ayuno y grande oración. Cuando en la fiesta del Pentecostés desciende sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. Oh, qué maravillosos aquellos tiempos. Hermanos, yo tengo que decir que mientras la iglesia no sufra tribulación y a causa de su tribulación se humille hasta el polvo, en ayuno y oración, a causa de su tribulación, la iglesia no experimentará la gloria que experimentaron los apóstoles en el aposento alto. Hoy se hacen vigilias, ayunos, pidiendo un derramamiento, pero no con dolor aquí. Hasta que la iglesia es perseguida, hasta que hay dolor. Me atrevo a decirles, hermanos, tiempos de tribulación se acercan. Tiempos de angustia, cual nunca antes hubo, se acercan. Y los verdaderos cristianos, los legítimos cristianos, se humillarán a la presencia de Dios y verán su gloria y su gracia protegiéndoles en medio de la tribulación. Pero los chalambreados, los pseudo cristianos, los que solo tienen el nombre, se volverán en pos del mundo y van a decir: no, eso de ser evangélico mucho cuesta, usted, yo ya probé y mucho cuesta. Me dijo un amigo de la campana: eso es cosa de hombres, me dijo. ¿Y vos qué sos?, le dije. Era más hombre tu mamá porque ella murió en el evangelio, le dije yo. Vos ya me fregaste, Cedi, me dijo. Hermanos, los verdaderos cristianos soportaremos lo que tengamos que soportar a causa de Cristo. Tribulación siempre ha habido. Grandes hombres de Dios han muerto quemados, ahorcados, aserrados, toda clase de crucificados, como murió el apóstol Pedro. Hermanos, pero ahí fue donde se pulieron sus almas. El ayuno, mis hermanos, es una actitud que se toma en tiempos de angustia. ¿Está usted angustiado? Haga oración, dice Santiago. Póngase en ayuno y clámele a Dios. Pero si está feliz, dice, cante alabanzas a Dios. Los discípulos, ¿qué podían hacer? ¿Ponerse en ayuno o cantarle a su maestro? Ya me imagino yo cantándole a Jesús. Jesús es precioso, mi buen Salvador. Ya se lo imagina usted enfrente de usted y usted cantándole esos himnos. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí.
y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que me dijo, oh ven a la luz. Hermanos, viene el día en que no vamos a cesar de cantar en su presencia, mirándole a los ojos, besando sus pies clavados por nosotros. Qué cielo ni qué nada, yo quiero estar con Cristo donde sea que Él me lleve. Él promete calles de oro y todo está bonito, pero hermanos, el evangelio, el verdadero evangelio, no se viene al evangelio porque yo quiero ir al cielo, no se viene al evangelio porque yo no quiero ir al infierno, se viene al evangelio porque amamos a nuestro Salvador Jesucristo. Lo que los cristianos queremos es a Cristo. Ni miedo al infierno, ni deseo de ir al cielo, ni calles de oro, ni carros, ni casas, ni sueldos, nada de lo que nada del mundo, ni habido ni por haber. Lo que queremos es a Cristo. Y si usted no está enamorado de Cristo, temo decirle que su evangelio puede ser solo una ilusión. Luego hace dos parábolas el Señor que se refieren a lo mismo. Dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, o de otra manera el mismo remiendo nuevo tira del viejo y se hace peor la rotura. En otras palabras, no es congruente, está diciendo, que alguien estando feliz con su Señor haga ayuno, como no es congruente que usted agarre un pedazo de tela nueva para remendar su calzón que ya se rompe con el aire. No es congruente, mis hermanos, que teniendo a Jesús, teniéndolo todo, pues porque tener a Jesús es tenerlo todo, se haga ayuno. Como no es congruente echar vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. No cabe en la cabeza, pues. Como que usted mire en la calle, dice, a un caballo montando a un hombre. Así de ridículo es, dice Jesús, que ustedes se pongan en ayuno cuando lo tienen todo. Y ahí, hermanos, la respuesta con respecto al ayuno. ¿Debemos los cristianos ayunar? Si está angustiado y necesitado, humíllese hasta el polvo delante de Dios. Pero si está dichoso, si está alegre, cante con nosotros alabanzas al Señor. Así son las cosas, no por tradición, no por decreto, ¿verdad? Vamos a hacer una cadena de ayunos, dijo aquel, ¿va? ¿Cuándo ayuna usted y usted cuándo? Eso no es así. Qué bonito hay y dice, está en ayuno, y cabal le mandan a regalar una su porción de garnachas. ¿Y por qué está ayunando? No, pues porque es la cadena de ayunos que puso el pastor. Pero estoy sacrificando mi cuerpo. Jesús dice, la palabra del Señor dice, sacrificios no quiero, dice el Señor. Dios no quiere que usted se sacrifique. Si a usted le duele, si usted tiene problemas, si usted tiene angustia, si usted realmente está dolorido, claro, humíllese hasta el polvo y el Señor hará misericordia de usted. Pero solo porque sí no se ayuna, hermano. A ver qué se siente, no se ayuna. Por decreto no se ayuna. Por tradición no se ayuna. El evangelio es una cuestión de el corazón. Cuando hay aquí esa angustia, esa premura en nuestro corazón, entonces se hace. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que esta exposición de tu palabra haya sido lo suficientemente clara, puesto que yo elocuente no soy. Pero tu palabra, Señor, es más que elocuente y se interpreta a sí misma. Y te ruego, Señor, que estos conceptos queden claros en nuestro corazón y entendimiento, para que nadie venga y nos engañe, sino que nuestra actitud delante de ti sea una actitud del corazón.
Te ruego, Señor, que dé sabiduría a cada uno de nosotros para que podamos asimilar tu palabra y esta no retorne a ti vacía, sino que cumpla el propósito para que la enviaste. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén.